La clase pasada revisamos el teorema de Heine-Borel, que nos da una caracterización de los subconjuntos de Rn que son compactos. Lo que dice el teorema es que un conjunto A contenido en Rn es compacto si solo si el conjunto A es cerrado y acotado. Este teorema pues fue algo extenso de demostrar, se fue haciendo en varios pasos, la ida y el regreso, pero bueno, ya que tenemos el enunciado y que lo demostramos, ahora tenemos pues más ejemplos de conjuntos que son compactos. Digamos que antes del teorema lo único que habíamos probado es que un conjunto finito pues era compacto. Vimos que Rn no es compacto y tampoco la bola abierta. Vimos de radio 1 con centro en el origen. En general pues cualquier bola abierta no va a ser un conjunto compacto porque estas bolas sí son acotadas pero no son cerradas. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Que podemos dar a partir de este teorema. Entonces podemos decir que si x0 es un punto de Rn y tomas R mayor que 0, entonces bueno, lo que acabamos de decir es que la bola de radio R con centro en x0, bola abierta, no es compacto. Esto decíamos es porque no es cerrado. Pero si tomamos la bola cerrada, que esto recordemos que son los puntos con distancia menor o igual a R de x0. Entonces este conjunto sí es compacto. Sí, porque la bola cerrada pues es un conjunto cerrado y también son conjuntos acotados. ¿Qué otros ejemplos podemos dar? Bueno, en el caso de R, los intervalos cerrados vamos a poner A, B. O sea, los intervalos cerrados y acotados sí son compactos. Y los intervalos abiertos pues no lo son. Otro ejemplo que podemos dar en el caso de Rn en general, pues es que si tú tomas una sucesión, vamos xk, es una sucesión convergente en Rn y digamos que este xk converge a un punto x0. Entonces cuando yo me fijo en el rango de la sucesión junto con su límite, o sea el conjunto de los xk con k mayor o igual a 0, este conjunto también va a resultar compacto. O sea, siempre que tome una sucesión convergente y le una su límite a ese conjunto, al rango de la sucesión, lo que me va a quedar es un conjunto compacto. Y bueno, este de acá vamos a dejarlo como ejercicio.
ya sabemos que una sucesión convergente pues está acotada. Si le uno un punto más que es el x0, sigue estando acotada. Entonces, pues si veo que este conjunto también es cerrado, cuando ya le pego el límite, pues con eso basta para ver que el conjunto es compacto. Entonces, pues esto ya te da muchos más ejemplos de conjuntos que son compactos. Y bueno, como un último ejemplo, vamos a poner para cada n en los naturales, vamos a definir Sn como los puntos que están en Rn más 1 y que tienen norma igual a 1. Entonces, esta de acá le vamos a llamar esfera de dimensión n. Y entonces, pues resulta que estos son conjuntos acotados. Y bueno, es fácil ver que también son cerrados. Entonces, Sn también va a resultar un conjunto compacto. Para cada n en los naturales. Digamos, como ejemplo, tenemos S1, serían los puntos en R2 que tienen norma 1. Pues entonces aquí si tú pones R2, S1 sería la circunferencia de radio 1 con centro en el origen. Entonces, bueno, como la norma de todos los puntos en este conjunto es 1, ya es un conjunto acotado. Y lo de cerrado, pues si tú tomas a alguien que no esté aquí, significa que tiene norma menor que 1 o norma mayor que 1. Bueno, usando como la diferencia entre 1 y la norma de x, aquí puedes encontrar una bola con centro en el punto. Bueno, si le llamas x. En el punto de aquí, que no interseca ese 1, igual si está afuera, pues nada más te fijas en una distancia menor que la diferencia de la norma de este punto hasta 1. Entonces estos conjuntos pues van a resultar cerrados, y como son agotados también van a ser compactos. Este es S1, digamos S2 pues va a ser la esfera en R3. Entonces digamos que por aquí tendrías el origen y otra vez son los puntos que tienen norma 1, pero en R3. Entonces, bueno, lo de dimensión pues no lo vamos a comentar mucho aquí, pero digamos que esta es la esfera de dimensión 1, aunque esté en R2, porque pues lo que tienes es solamente una línea, o sea, algo parecido, digamos, a bueno, si lo ves localmente, es decir, si nada más te fijas como aquí en una parte de esto, pues se parece a un intervalo, ¿no? O sea, algo de un subconjunto de R. Entonces por eso, digamos, decimos que esto es de dimensión 1. En el caso de la esfera aquí en R3, pues igual, si lo ves localmente, o sea, nada más como alrededor de un punto, lo que tendrías es algo que se parece a R2. Por eso es de dimensión 2 esto. Entonces, bueno, este nada más es un ejemplo más, que las esferas, que las definimos así, también van a resultar conjuntos compactos. Entonces, bueno, puedes hacer las cuentas para
ver que el conjunto sí es cerrado siempre. Y bueno, se te pueden ocurrir muchos más ejemplos de conjuntos que son compactos en Rn, porque solamente basta que cumplan estas dos propiedades, que sean cerrados y que sean acotados. Vamos a recordar dos teoremas importantes sobre continuidad que se ven en un primer curso de cálculo. A esto, bueno, le puse teoremas fuertes. Normalmente en un curso de cálculo 1 se habla de 3 teoremas fuertes que, bueno, a veces no son precisamente estos enunciados, pero estos dos teoremas pues son dos muy importantes que se usan pues todo el tiempo en el caso de la continuidad de funciones de R en R. El primero te dice que, bueno, tienes una función continua en el intervalo a, b. Esta parte lo podremos omitir. Entonces, cuando digo que es continua la función, pues significa que es continua en todo el intervalo. Y lo que te dice este teorema es que si la función es continua en un intervalo cerrado, entonces pues va a tener un valor máximo y un valor mínimo absoluto en este intervalo. ¿Eso qué significa? Pues que existen dos elementos en el intervalo a, b, que aquí les llamamos x1 y x2, tales que pues, f de x1 es menor o igual que cualquier otro valor f de x para x en el intervalo a, b, y f de x2 pues es mayor o igual que cualquier otra imagen. Entonces este es el mínimo y el máximo de la función en el intervalo a, b. Entonces aquí sabemos que si el intervalo es cerrado se cumple este teorema, pero si el intervalo es abierto pues no necesariamente. Digamos, aquí tengo el ejemplo de una función continua en el intervalo cerrado a, b. Aquí alcanzaría un valor máximo, por aquí estaría el mínimo. En este punto este sería el x1 y digamos que por aquí estaría el x2. Y algo que pues notamos generalmente cuando probamos estos teoremas es que si tú el intervalo no lo tomas cerrado, sino por ejemplo tu hipótesis es nada más que la función es continua en un intervalo abierto, pues ahí ya no se va a cumplir el teorema necesariamente, porque por ejemplo puedes tener una asíntota, entonces aquí ya no habría máximo. Entonces este resultado pues lo tenemos para intervalos cerrados. Otro resultado importante pues es este de abajo, que te dice que nuevamente si tú supones que f es una función continua en un intervalo a, b, entonces para cualquier número real c que tú tomes y que esté entre f de a y f de b, pues va a existir un elemento x en el intervalo ab cuya imagen es el punto c. O sea, esto pues normalmente le llamamos teorema del valor intermedio. Bueno, hay muchas maneras de enunciarlo. Esta es una de ellas. Sin meter pues a, b, x, como lo puedes decir es que una función continua en un intervalo pues toma todos los valores entre cualesquiera dos que asume. O sea, ¿qué significa eso? Digamos, este teorema pues tú lo puedes aplicar a los extremos a y b, que te diría pues entre esta imagen que es f de a y la de aquí arriba, acá, que es f de b, si tú tomas cualquier número real c que esté aquí en medio, pues tiene que haber alguien que va a dar bajo la función exactamente este valor c. Pero pues como esto se cumple cuando la función es continua en un intervalo cerrado, pues puedes tomar por ejemplo el intervalo x1, x2, y entonces entre esta f de x1 y el f de x2, pues lo que te diría el teorema es que como la función es continua en el intervalo x1, x2, pues para cualquier valor intermedio entre este y este,
pues también tiene que existir alguien aquí, o sea, una X, que vaya a dar al elemento que tú quieras, que esté entre f de x1 y f de x2. Entonces, pues esos dos son un par de teoremas que se prueban en cálculo 1, que se utilizan mucho para demostrar otras propiedades. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es intentar generalizar estos resultados para funciones ahora que tengan que ver con algún Rn, usando las propiedades que ya hemos estudiado sobre compacidad y conexidad. Para demostrar estos nuevos resultados vamos a estar utilizando un teorema que se había demostrado sobre la continuidad de una función. Este teorema pues lo que dice es que es equivalente que una función f sea continua en un conjunto A, contenido en Rn, a que para cualquier abierto que tú tomes en el contradominio, es decir, un abierto de Rm, la imagen inversa de este conjunto es un abierto de A. Eso significa que esta imagen inversa se puede ver como la intersección de A con un conjunto abierto en Rn. Entonces, pues los teoremas que vamos a probar tienen que ver con funciones continuas, y muchas veces en nuestra demostración lo que vamos a hacer es comenzar con un conjunto que es abierto en el contradominio, y a partir de ahí sabemos que su imagen inversa o preimagen es intersección de un abierto de Rn con el dominio de la función. El primer resultado que vamos a intentar demostrar es, bueno, tienes una función continua, nuevamente con dominio A, contenido en Rn, y siempre que tomes un subconjunto de A que sea compacto, si la función es continua, pues va a resultar que la imagen de este conjunto K también va a ser compacto, es decir, las funciones continuas pues mandan compactos en compactos. Eso es lo que vamos a intentar demostrar. Y entonces la manera en que vamos a demostrar esto pues es con nuestra definición de compacidad. Entonces voy a comenzar tomando una cubierta abierta de f de k. Entonces, esta cubierta le vamos a llamar conjunto de b alfas con alfas en i. Esta es una cubierta abierta de f de k. Y bueno, quiero ver que esta cubierta pues tiene una subcubierta finita. ¿Qué significa que sea cubierta? Bueno, cubierta abierta pues es que todos estos elementos son abiertos, y la otra cosa importante pues es que, vamos a ponerlo aquí abajo, f de k pues está contenido en la unión de todos estos conjuntos de alfa. Y entonces, como f de k está contenido en este conjunto, lo que yo sé es que pues entonces k tiene que estar contenido en f-1 de la unión. Sí, esta es una propiedad pues que ya se ha usado con respecto a imagen directa e imagen inversa. Y otra propiedad que tenemos con respecto a la imagen inversa es que pues la imagen inversa de la unión es igual a la unión de las imágenes inversas. Entonces K está contenido en esta unión de imágenes inversas de cada B alfa. Ahora, para estos conjuntos que me quedaron, pues lo que yo sé es que como
B alfa es abierto para cada alfa, vamos a ponerlo aquí. Para cada alfa en I. Bueno, esto es porque B alfa, este conjunto es una cubierta abierta. Entonces, como B alfa contenido en Rm es abierto, y estoy suponiendo que la función f es continua, entonces puedo utilizar esta equivalencia y lo que me dice es que la preimagen de B alfa pues es igual a intersección un abierto de Rn. Entonces existe, digamos, U alfa contenido en Rn abierto tal que f menos 1 de B alfa es igual a U alfa intersección A. Entonces esto lo tengo para cada alfa en el conjunto de índices I. Y entonces de aquí, si uso lo que tenía, que era que K estaba contenido en f-1 de B alfa, pues entonces K va a estar contenido en estos, bueno, en la unión de estos conjuntos. Vamos a ponerlo por acá. Entonces K, pues lo que sabía es que estaba contenido en unión de preimágenes de cada B alfa. Y bueno, si sustituyo, pues tendría que esto es la unión de U alfa intersección A y esto es con alfa en I. Pero U alfa intersección A está contenido en U alfa, ¿no? O sea, aquí, como cada intersección está contenido en el respectivo U alfa, pues cuando uno se preserva la contención. Entonces lo que tengo es que K está contenido en esta unión. ¿Eso qué significa? Pues los U alfa ya sabía que eran abiertos en Rn. Entonces, el conjunto de los U alfas va a formar una cubierta abierta del conjunto K. Entonces, ¿qué es lo que he hecho hasta ahora? Pues yo comencé con una cubierta abierta de la imagen de K. Cuando los regresé, estos conjuntos, pues me generaron abiertos en el dominio, bueno, sí, abiertos en el dominio, que significa que son un abierto de Rn, intersección A, que es el dominio de la función, y entonces estos abiertos de Rn, o sea, los que genero cuando tomo las preimágenes, me sirven para formar una cubierta del conjunto K. Pero pues yo estoy suponiendo que K es compacto. Entonces, como K es compacto, de aquí sí puedo extraer una subcubierta finita. ¿Eso qué quiere decir? Pues que existen, digamos, alfa 1 hasta alfa J, vamos a ponerle en I. Bueno, mejor alfa R. Tal es que, pues este conjunto K
se queda contenido pues en la unión, pero ya nada más de estos elementos. O sea, en la unión de U alfa I, desde I igual a 1 hasta R. Entonces ya tengo subcubierta finita de esta cubierta de los U alfas. Yo lo que quiero demostrar pues es que hay una subcubierta finita para f de k. Pero pues, ¿qué puedo hacer? Seguramente habrán pensado que, pues, si basándome en esa cubierta encontré una cubierta en el dominio, o sea, para el conjunto K, pues ahora lo que seguiría es enviar de nuevo todos estos conjuntos para ver si lo que me queda, pues es la subcubierta finita que estaba buscando. Bueno, ¿cómo le puedo hacer? Para regresar a las preimágenes que tenía originalmente, me falta aquí la intersección con A, pero pues sé que K está contenido en A, ¿no? Entonces, si yo uso que K ya estaba contenido en A, pues entonces K va a estar contenido en la intersección de A con esta unión. O sea, K está contenido en A, intersección, la unión de los U alfa I, desde alfa igual a 1 hasta R. Pero pues A intersección esta unión es lo mismo que la unión de las intersecciones, o sea, la unión de cada A intersecado con U alfa I. Y entonces estos conjuntos son los que se llaman F inversa de B alfa I. O sea, a ver si cabe aquí. Esto es unión desde I igual a 1 hasta R de preimagen de B alfa I. Pero la unión de las preimágenes, pues es la preimagen de la unión. Entonces de aquí lo que tendría es que K está contenido en la preimagen de la unión de los B alfa I, desde I igual a 1 hasta R. ¿Y de aquí qué puedo hacer? Pues esto es equivalente a que f de K esté contenido en la unión de los B alfa I. Y entonces con eso pues ya tengo que estos conjuntos desde B alfa 1 hasta B alfa R forman una subcubierta finita de la cubierta original. Entonces esto es una subcubierta finita de el conjunto de los B alfas. Entonces, como ya encontré la subcubierta finita, y esto lo hice para cualquier cubierta abierta de f de k, pues mi conclusión es que f de k sí es compacto. Entonces esta prueba, pues yo diría que es bastante sencilla, en el sentido de que pues lo único que hice fue tomar una cubierta abierta de f de k, regresar todo eso y con eso obtener una cubierta abierta de k. Ahí extraigo la subcubierta finita y vuelvo a enviar todo, y con eso tengo la subcubierta finita de f de k. Aquí la propiedad que se ha estado usando mucho pues es una que escribimos hace un par de clases,
que es un conjunto, bueno, A no le quiero llamar, vamos a ponerle B. Está contenido en f-1 de C, si solo si, f de B está contenido en C. Entonces esto de aquí pues lo estamos usando en esta parte que les decía cuando lo demostramos. Pues es como si tú aplicaras la imagen directa y se cancelara de algún modo esta preimagen, o igual si aplicas la imagen inversa, como que se cancela la f, aunque no es que se cancele tal cual, porque pues ya sabemos que f de f a la menos 1 de c no es lo mismo que c en general, y tampoco f menos 1 de f de b es igual a b, pero pues sí se dan las contenciones que nos sirven para tener esta equivalencia. Entonces eso se usó aquí, y en alguna otra parte también se había usado, aquí en esta parte. Tenías f de k contenido en este conjunto, y entonces k está contenido en la preimagen. Entonces este es nuestro primer resultado, que con una función continua la imagen de compactos es compacta también. Una propiedad importante que tienen los subconjuntos compactos de R es que en el caso de que sean no vacíos, estos conjuntos van a tener elemento máximo y elemento mínimo. Esto se parece un poco a lo que sucede con los conjuntos acotados y no vacíos. Entonces, un conjunto acotado y no vacío en R tiene ínfimo y tiene supremo. Y si además de acotado le pides que sea cerrado, que eso pues ya equivale a que sea compacto, resulta que pues este conjunto compacto y no vacío debe tener elemento máximo y elemento mínimo. Entonces esta propiedad, bueno, ya casi la demostramos nosotros cuando estuvimos haciendo ejercicios del examen parcial anterior. Nada más que nosotros pues estábamos hablando de conjuntos acotados, de conjuntos cerrados, así. Entonces pueden revisar qué fue lo que ya se hizo o intentar la prueba así directamente, cualquiera de las dos. Pero pues hay que concluir que esto sucede, es un ejercicio que está ahí. Este resultado, junto con el teorema que acabamos de demostrar, pues nos dan como corolario un resultado importante que tiene que ver con funciones continuas y compactos. Este corolario, bueno, vamos a poner qué es lo que dice. Tomas una función nuevamente de A contenido en Rn. En este caso va a ser un contradominio R. Entonces, si esta f es continua y B contenido en A es compacto y no vacío, entonces pues la función continua va a alcanzar un valor máximo y un valor mínimo en el conjunto B. Bueno, vamos a ponerlo, F tiene un valor máximo y valor mínimo sobre B. ¿Qué significa eso? Pues lo mismo que habíamos escrito para las funciones de R en R, que existen dos puntos, digamos x1
y x2. Estos son elementos de B, tales que para cualquier otro elemento x que tú tomes en B, f de x1 es menor o igual que f de x, y esto va a ser menor o igual que f de x2, ¿no? Entonces, este es el valor mínimo y el valor máximo de la función sobre el conjunto B. Este corolario, pues entonces es una generalización de lo que habíamos escrito de funciones de un intervalo cerrado y acotado, a, b, en R. Porque el intervalo cerrado y acotado, pues ya dijimos que es compacto, entonces se cumpliría esto de aquí, y ahí pues la función f tiene un valor máximo, un valor mínimo. Entonces la propiedad importante de ese intervalo cerrado es que es compacto. Y además, pues, digamos que ese teorema que ya tienes para intervalos cerrados, pues tú lo puedes extender un poco, porque pues el mismo resultado se cumple no nada más para intervalos cerrados, sino para cualquier conjunto compacto que tú tomes ahí contenido en R, se va a seguir cumpliendo el teorema. Entonces vamos a intentar demostrar este corolario. Nuestra demostración, pues como les decía, únicamente usa el teorema que acabamos de demostrar sobre que la imagen de un conjunto compacto también va a ser compacta. Y el ejercicio, pues que habíamos casi demostrado nosotros antes. Entonces, ¿qué tengo que hacer para demostrar esto? Ya estoy suponiendo que B es compacto y no vacío. Entonces, lo que sabemos es que la imagen de B va a ser no vacía, porque tiene pues a los f de x con x en B, y pues el teorema lo que nos dice es que f de B es compacto, o sea, es un conjunto compacto y no vacío. Bueno, aquí vamos a ponerle igual paréntesis. Es un conjunto compacto y no vacío contenido en R. Entonces el ejercicio lo que te dice es que f de B tiene elemento máximo y mínimo. O sea, ¿qué significa eso? Pues que existen, digamos, Y1 y Y2 en B, bueno, en f de B, perdón. Vamos a ponerlo primero así. Dos elementos en este conjunto, tales que Y1 es menor o igual que Y, vamos a poner, menor o igual que Y2, y esto se cumple para toda Y en f de B. Bueno, entonces aquí lo único que queda nada más es reescribir esto para que nos quede las f's. O sea, Y1 y Y2 son elementos de la imagen de B. Y eso significa pues que existen x1 y x2 en B, tales que f de x1 es igual a y1 y
f de x2 es igual a y2, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tendría aquí? Pues si lo sustituyo, me diría que para toda y en f de b, lo que se cumple es que f de x1 es menor o igual que y esto es menor o igual que f de x2. Y pues ya finalmente, que esto se cumpla para toda y en la imagen de b, pues otra manera de escribirlo es pues para cada y en f de b tomas más bien x en b, entonces para toda x en b, f de x1 es menor o igual que f de x, y eso es menor o igual que f de x2. O sea, así como cambiamos el y1 y el y2 por imagen de algún punto, pues que esta desigualdad se cumpla para toda y en f de b es lo mismo que se cumpla para toda x en b poniendo f de x aquí. Entonces igual y para esta prueba escribimos muchos pasos, pero pues la idea es que únicamente estamos aplicando que la imagen es un compacto y no vacío y por lo tanto tiene mínimo y tiene máximo. Y eso pues ya en términos de la función significa que pues la función toma un valor mínimo y un valor máximo en el conjunto B. Entonces les repito, pues como corolario del corolario tendríamos el teorema que habíamos enunciado para funciones de un intervalo a, b en R. Vamos a recordar una equivalencia que vieron con Daniel sobre cuando un conjunto es disconexo. Entonces esta tiene que ver con abiertos. Dices que A contenido en Rn es disconexo si solo si existen dos abiertos U y B que cumplen tres propiedades. Que la unión de U y B contiene al conjunto A, o sea, digamos que aquí todo lo de color negro es A. Que A interseca a cada uno de estos abiertos. Y finalmente, si tú te fijas en la intersección de los dos abiertos junto con A, este conjunto es vacío. Entonces, por ejemplo, aquí en lo que dibujé, pues la intersección de U con B no es vacía, porque está esta parte en medio, pero cuando ya intersecas con A sí te queda un conjunto vacío. O sea, esto de aquí, pues también se puede ver así, como si tú intersecaras la parte de A que está en U con la parte de A que está en B. Entonces, para imaginarte esto, pues es, bueno, yo considero que es mejor ponerlo así, en el sentido de que la intersección de A con U, pues es esta parte, y la intersección de A con B es lo que tienes del lado derecho. Y entonces cuando tú tomas la intersección de estos dos, pues te queda vacío. Nada más que esta intersección, pues la puedes resumir como está indicado aquí arriba. Entonces, esta es una manera de decir que A es un conjunto disconexo, ya que está como separado. Lo que vamos a probar a continuación, pues es como este mismo teorema, cambiando compacto por conexo. Es decir, que si tú tienes una función continua, entonces esa función manda conexos en conexos. Entonces vamos a escribir casi lo mismo que está ahí. Tenemos f de A contenido en Rn en Rm, una función continua. Bueno, ahora en lugar de K le voy a llamar B. Tenemos que si B contenido en A es conexo,
que conexo pues significa que no es disconexo, o sea que no cumple esta propiedad. Entonces la imagen de B también tiene que ser conexa. Eso es lo que queremos demostrar. Y entonces, de hecho, nuestra demostración se va a parecer un poco a la que hicimos de compacidad, que era tomar conjuntos aquí en el contradominio, regresarlos, ver alguna propiedad y volver a mandarlos. En este caso, pues lo que vamos a hacer es demostrar la contrapuesta. Sí, porque si yo supongo que B es conexo, o sea, si quiero hacerlo directamente, que B sea conexo significa que no existen estos conjuntos. Y tendría que probar que tampoco existen en el contradominio, bueno, para f de B. Y entonces es más sencillo que yo suponga que esto es disconexo, y eso ya me da abiertos que cumplen ciertas propiedades, y ahí es donde les decía, pues los abiertos los voy a regresar al dominio, y ahí veré qué es lo que está pasando. Entonces vamos a suponer que f de B es disconexo. ¿Qué significa eso? Pues que existen dos conjuntos U y B contenidos en este caso en Rm. Bueno, estos los vamos a poner aquí así. U y B contenidos en Rm abiertos. Y entonces cumplen 1, 2 y 3, pero para el conjunto f de B. Entonces el primer punto me dice que f de B, el que estoy suponiendo que es disconexo, está contenido en la unión de los dos abiertos. El segundo punto, pues me dice que f de B interseca a este U y también al conjunto B. Y finalmente, pues el 3 lo vamos a poner así como está aquí arriba. O sea, f de B, intersección U, intersección B, tiene que ser vacío. Entonces, esas tres son las propiedades que conozco acerca de U y B, que son abiertos en Rm. Y entonces, si tengo una función continua y abiertos del contradominio, pues ya sé que los puedo regresar y lo que voy a obtener son abiertos de A. Entonces vamos a poner eso, como f es continua y U y B son abiertos de Rm, pues como sus preimágenes van a ser abiertos de A, eso significa que existen dos abiertos U y B de Rn
tales que f, bueno, la preimagen o imagen inversa de esta u del contradominio es igual a intersección u, porque a es el dominio de la función, y lo mismo pasa con la b. Entonces estos abiertos que me sirvieron para desconectar a f de b, pues me generaron dos abiertos de Rn. Entonces lo que vamos a ver pues es que este nuevo u y b son los que me sirven para ver que b es disconexo. Entonces lo que vamos a intentar demostrar es que voy a poner 1', b está contenido en U unión b. El 2 pues es que b interseca a u y que b interseca al otro b. Y el punto 3 pues es que b intersección u intersección b tiene que ser vacío. Entonces, si veo estas tres propiedades, ya estaría demostrando que el conjunto B es disconexo. Y con eso ya tendría la contrapuesta. Entonces, pues vamos a intentar hacer estos tres. Bueno, aquí en el 1 no sé por qué le puse intersección, pero más bien era unión. F de B está contenida en la unión de los dos conjuntos. Interseca a cada uno, y cuando tomas la intersección de los tres te queda vacío. Pues aquí sí está bien unión y ya todo lo demás. Bueno, pues vamos a intentar demostrar el primer punto. Esto vamos a encerrarlo. Entonces, para el primer punto, yo creo que lo ponemos como por acá. Pues cada número de aquí lo voy a demostrar pues usando el equivalente con la f de b. Entonces aquí lo que sé es que f de b está contenido en esta u unión b. Pues como tengo la imagen de b contenida aquí, significa que b está contenido en la preimagen. O sea, estoy usando misma propiedad que en la prueba de la compacidad. Bueno, pero esta preimagen de la unión se puede separar como f menos 1 de u en unión f menos 1 de b. O sea, la imagen inversa pues separa todas las operaciones. La imagen directa solamente la unión. Y entonces este f menos 1 de u es a intersección u. Y el otro es a intersección b. ¿Qué es lo que quiero probar? Pues que esto está contenido en U unión b, pero pues aquí ya lo tengo porque pues a intersección u está contenido en u y a intersección b está contenido en b. Entonces ya con eso pues concluyo que b, que es el conjunto con el que inicié, sí está contenido en u unión b. Entonces ya tengo demostrado el primer punto. Esto de aquí pues ya lo podemos quitar porque pues, está escrito aquí en las propiedades que quiero demostrar. Para probar el punto 2, pues nuevamente uso el 2 de aquí arriba. ¿Cómo lo usamos?
Pues lo que yo sé, por ejemplo, para la U es que f de b intersección esta U es no vacío. Y entonces tiene que existir alguien en f de b, o sea, b en b, tal que f de b, o sea, f de b minúscula, está en U. Sí, o sea, hay un elemento de U que como también está en la imagen directa de B, pues significa que es f de B para algún B en B. Bueno, pero de aquí que tenemos, pues si este f de B está en U, significa que la B minúscula es un elemento de la imagen inversa de U. Pero la imagen inversa de U es A intersección U. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar que B interseca U? Bueno, pues este B minúscula, hay que recordar que ya está B en B y pues también está en U. Entonces con eso pues ya tengo que B intersección U es distinto del vacío. Y análogamente puedo demostrar pues la otra intersección que también es no vacía, ¿no? Lo único que haríamos es cambiar esta U, bueno, todas las U's por B's. Entonces B intersección el otro B es no vacío y con eso tendríamos la prueba del punto 2. Ahora pues me falta probar este tercer punto. Nuevamente pues es usando el punto 3 de aquí. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, lo que se va a usar es que el conjunto B con el que estamos iniciando todo está contenido en A. Entonces, bueno, voy a poner este conjunto, la intersección, y vamos a ver qué pasa. Es B intersección U intersección B. Entonces, como B está contenido en A, pues si yo interseco esto con A, de hecho me va a quedar que es igual. Bueno, podría poner nada más contención. Y bueno, la A la puedo poner aquí también con la B. Entonces, de que B esté contenido en A, pues significa que cuando tú intersecas con A, te vuelve a quedar B. Entonces, esto y esto en realidad son iguales, ¿no? Bueno, ¿para qué quiero eso? Pues porque si ya pongo U intersección A, lo puedo cambiar por preimagen. Entonces esto sería B intersección F menos 1 de U intersección F menos 1 de B. Y entonces para lo que yo quiero, que es usar esta propiedad, pues lo que me hace falta es otra preimagen. Como para poder juntar todas las preimágenes y ya.
pero pues hay que recordar que el conjunto B, cualquier conjunto que tú tomes en el dominio, está contenido en f inversa de, bueno, imagen inversa de imagen directa de B. Entonces, este B está contenido en f-1 de f de B. Los demás los vamos a dejar igual. Y entonces aquí, como ya tengo intersección de preimágenes, pues eso es igual a la preimagen de la intersección. Entonces puedo poner f a la menos 1 de f de b intersección u intersección b. Y entonces este conjunto pues es el que yo ya sé que es vacío. Y la imagen inversa del vacío pues también es vacío. Entonces lo que estoy diciendo aquí pues es que esta intersección está contenida en el conjunto vacío. Bueno, si está contenida en el conjunto vacío, pues mi conclusión es que la intersección pues es vacía. Y como ya probé 1, 2 y 3, pues mi conclusión es que el conjunto B es disconexo, porque hay que recordar que este U y B eran abiertos de Rn. Entonces, aquí concluimos que B es disconexo. Entonces nuestra demostración fue por contrapuesta. Yo quería demostrar que B conexo implica que f de B es conexo, y entonces lo que demostramos es que f de B disconexo implica que B es disconexo. Entonces hasta aquí lo que tenemos es que la imagen continua de un conjunto compacto es compacta y la imagen continua de un conexo también es conexa. Aquí está escrito nuevamente el teorema que acabamos de demostrar sobre la imagen de conjuntos conexos bajo una función continua. Y tenemos un segundo resultado que están demostrando con Daniel. Creo que lo que han demostrado hasta ahora es que si tienes, bueno, aquí es R, A contenido en R conexo, entonces tiene que ser un intervalo. Entonces, bueno, falta que prueben la otra implicación, pero usando estos dos resultados, de hecho lo que vamos a usar nosotros es la ida de este teorema. Tenemos el siguiente corolario. Tomas nuevamente una función continua con dominio A contenido en Rn contra dominio R. Entonces, siempre que te fijes en un conjunto conexo que esté contenido en el dominio, va a pasar algo similar al teorema del valor intermedio que habíamos mencionado para funciones de R en R. ¿Qué significa esto? Pues si tú tomas x1 y x2 en B y los comparas, en este caso f de x1 es menor que f de x2, entonces para cualquier elemento C que tú tomes entre estas dos imágenes, tiene que existir alguien más en B que vaya a dar a C. O sea, nuevamente la función pues va a tomar cualquier valor entre cualesquiera dos que asume que estén en el conjunto B, o sea, en el conexo. Entonces, el corolario del corolario es el teorema del valor intermedio, cuando aquí pones A como un intervalo contenido en R, porque pues el intervalo va a ser un conjunto conexo, y para ese conjunto conexo pues se cumple esta misma propiedad. Entonces vamos a demostrar el corolario.
¿Cómo demostramos esto? Pues tú supones que B ya sabes que es conexo. Y entonces, como B es conexo y F es continua, aquí es importante que el conexo lo tomes contenido en A. Entonces F de B va a ser conexo, pero este F de B, como estás tomando la función que va a dar a los reales, es un conexo de R, y eso significa pues que F de B es un intervalo. Y entonces, como este F de B es un intervalo, pues hay que recordar cuál es la definición que dieron sobre intervalos. ¿Qué más estamos suponiendo? Pues que pasa esta desigualdad. Entonces vamos a poner aquí, dado que f de x1 es menor que c, menor que f de x2, y como estás tomando x1 y x2 en B, pues eso significa que f de x1 y f de x2 son elementos de f de B. Entonces, este conjunto f de B es un intervalo y tienes que los extremos f de x1 y f de x2 sí pertenecen al conjunto. Entonces, tu definición de intervalo te dice que el punto C también está en el conjunto. Es decir, C está en f de B. Esto es solamente la definición que se dio de intervalo. Y entonces, como C está en f de B, pues eso significa que existe un elemento x en B tal que f de x es igual a este número C. Entonces la existencia de esta x es solamente porque f de B es un intervalo. Entonces nuestros resultados que probamos sobre imagen de un conjunto compacto y un conjunto conexo, o sea que la conexidad y la compacidad se preservan bajo funciones continuas, bueno, bajo imágenes continuas, pues nos da como corolarios generalizaciones de teoremas que conocíamos para funciones continuas de R en R, que son muy importantes. El teorema del valor intermedio, en el caso de la conexidad, y que una función continua en un intervalo cerrado alcanza valor máximo y valor mínimo. Eso es por la compacidad. Entonces con eso concluimos por hoy.